Para comenzar, quisiera darle unas buenas tardes a todas las personas presentes y darles las gracias por acompañarnos en este simposio de laboratorio GSK titulado Terapia Long Acting, acercando la innovación a nuestros pacientes y hospitales. Para esta exposición nos acompaña doctor Pablo Herrera, especialista en inmunología clínica, jefe de policlínico de inmunología del Hospital de Barros Luco y jefe de inmunología de clínica de la Clínica Las Condes. Bueno, inmunología clínica. Así que por favor, adelante, Pablo. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Gracias también a ustedes por la participación y por la presencia de este simposio. Eh, Vamos a improvisar. Ya. El tema que nos convoca hoy día es hablar un poco de terapia long acting, principalmente lo que es la combinación de cabotegravir con rilpivirina. eh, Trabajos enfocados más bien en vida real, más que los estudios clínicos que ustedes ya están acostumbrados a ver habitualmente, que los que le lleva habitualmente la gente de la industria. Eh, Mi declaración de conflicto de interés, recibo honorarios por esta presentación y el temario que vamos a ver hoy día es revisar los estudios de vida real, que un poquito de introducción, la efectividad, la seguridad en vida real. Nos vamos a tener un poco en los reportes de los pacientes, que a mi parecer yo creo que es lo más importante de esta terapia. Son terapias que si bien han demostrado la no inferioridad, la eficacia, la seguridad, el beneficio de una terapia long acting va más allá del beneficio que ya tenemos de las otras terapias. ¿Ya? El recordatorio diario, el sonajero de las pastillas, todo eso lo vamos a ver, que son reportes que informan los pacientes. Nos vamos a enfocar en un estudio que es el JABS 48, que a mi parecer es un estudio que se asemeja un poco más a nuestra vida real. Es un estudio australiano que evalúa pacientes con necesidades especiales y situaciones clínicas complejas. Y un par de comentarios finales y mostrando un poco la realidad de nuestro país, porque este producto ya está siendo utilizado por algunos hospitales en nuestro país. Entonces, solamente recordar, cabotegravir rilpivirina es un tratamiento de switch para pacientes indetectables sin antecedente de fracaso actual o previo a ninguno de los componentes de la integrasa o la rilpivirina. Los pacientes tienen que estar indetectables para su uso y es la indicación tanto en Estados Unidos, en Europa como en Chile. Estos son los estudios pivotales, ustedes ya saben, el SOLAR, el Atlas, el CARICEL, el Customize fueron estudios que evaluaron, estudios fase 3, que evaluaron la eficacia y la seguridad de este tratamiento, demostrándose la no inferioridad con eficacias cercanas al 90% al año de seguimiento, a las 48 semanas, con una seguridad bastante favorable, con pocos eventos adversos, con pocas interrupciones al tratamiento y con una buena satisfacción en general, preferencia sobre el 90, cercano al 98 o 99% en la mayoría de los casos. Pero ¿qué es esto? Son estudios clínicos. Habitualmente los estudios clínicos tienen algunos sesgos, uno tiende a seleccionar de una forma distinta al paciente y es por eso que lo que vamos a ver hoy día son los datos de vida real. ¿Cuál es la diferencia entre un dato de vida real y un estudio clínico? En general, el estudio clínico son los que entregan la evidencia más sólida y de mayor calidad. Son los estudios que llevan a la aprobación de un medicamento nuevo por las entidades regulatorias. A diferencia de los estudios de vida real, que son susceptibles a sesgos y generalmente se consideran de menor calidad científica. Los estudios clínicos generalmente son de menor duración versus que los estudios observacionales de vida real permiten tiempos mucho más largos de seguimiento. Tienen la ventaja los estudios clínicos de que los criterios de evaluación están preestablecidos. Yo sé antes lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, a diferencia de los de vida real que la variabilidad es bastante amplia, incluso entre los criterios de definición. Cómo definimos fracaso virológico, cómo definimos eficacia. Y el problema de los estudios clínicos, que yo creo que es la principal fortaleza de los estudios de vida real, es que los estudios clínicos pueden no representar nuestra práctica diaria habitual. Sabemos que las mujeres en primer lugar están subrepresentadas, hay muchas barreras para que una mujer entre a un estudio clínico, no sé si han tenido la oportunidad, pero habitualmente cuando uno ingresa a una mujer no basta con que use preservativo, piden doble método de barrera, que esté con anticonceptivo, y así hay muchas otras barreras y obviamente uno tiende a seleccionar al mejor paciente para el estudio clínico, a diferencia de los estudios de vida real que, como les decía, reflejan un poco más nuestra práctica habitual. ¿De dónde viene la data que les voy a mostrar hoy día? Viene principalmente de Estados Unidos y de Europa, donde primero se aprobó este tratamiento, y vamos a ver que la variabilidad es bastante amplia. A la fecha,
alrededor de más de 11.300 personas han recibido cabotegravir rilpivirina, tanto en estudios clínicos como en estudios de vida real. Podemos ver que alrededor de 2.600 en estudios clínicos y alrededor de 8.600 personas a nivel mundial, al corte de este análisis, habían recibido este tratamiento en estudios de vida real. ¿De dónde vienen estos? Hay distintos grupos. Obviamente en los estudios de vida real la industria no puede controlar en la población que se utiliza, por lo tanto hay mucho uso que no es el uso aprobado en pacientes virémicos, por lo tanto hoy día en la presentación nos vamos a enfocar en el grupo que utilizó cabotegravir rilpivirina en la indicación para prescribir, es decir, indetectable, sin fracaso previo y sin resistencia a los componentes de la integrasa ni de la rilpivirina. La efectividad en vida real. ¿Qué datos tenemos de efectividad? Acá les vamos a hablar un poquito de estos 6 estudios. Tenemos la cohorte Ópera, que es una cohorte norteamericana con más de 1.300 pacientes que evaluó una efectividad, del 93% a 7.4 meses de seguimiento. El estudio Carlos, que es una cohorte alemana, que ya tenemos resultados recientemente publicados al mes 12, 98% de efectividad. Beyond, que también es una cohorte norteamericana con 210 pacientes, también un 98%, y así estas otras 3 cohortes más pequeñas, también podemos ver eficacias bastante favorables, similar a lo que habíamos visto en los estudios clínicos pivotales. Respecto al fracaso virológico, tasas de fracaso virológico que van entre 0 al 1,4% en estas 6 cohortes, también reflejando en vida real lo que vimos en los estudios clínicos pivotales. Acá mostrar un poquito los resultados de Carlos, mostrar que este es un estudio prospectivo, una cohorte multicéntrica alemana, que el objetivo es evaluar no solamente la eficacia, la seguridad, sino que también la preferencia de los pacientes de este tratamiento. Recientemente en Alemania fueron publicados, en Múnich, en el AIDS de este año, fueron publicados los resultados al mes 12, y podemos ver que un 85% de los pacientes lograba mantener la indetectabilidad. Pero si sumamos a los pacientes que tenían una última carga viral indetectable, que sabían que no teníamos los datos virológicos al periodo de ventana, esto es cercano al 98%, ya que era lo que le había mostrado recientemente, y solamente 4 pacientes fracasaron durante este tratamiento al mes 12 de seguimiento, lo que da una tasa de fracaso virológico de un 1,4%. La Corte Ópera es una corte norteamericana que tiene la ventaja de ser multicéntrica y tener un gran número de pacientes. De hecho, muchos datos que habíamos visto previamente de dolutegravir, el riesgo cardiovascular, los eventos neuropsiquiátricos, muchos datos han salido de esta cohorte norteamericana. Y acá ellos evaluaron pacientes entre el año 2021 y el 2023 que recibieron este tratamiento inyectable. 1.500 pacientes suprimidos, y podemos ver acá que en general al seguimiento del periodo de los 2 años de seguimiento, 1.300 pacientes llegaron a completar el estudio y el 94% de estos pacientes estaba indetectable. ¿Qué gracia tenía este estudio, a diferencia de los otros, que evaluó diferencias respecto a índice de masa corporal? Recordemos que dentro de los factores de riesgo para fracaso con este tratamiento inyectable está ser subtipo A, tener mutaciones a la rilpivirina, y uno de ellos es ser obeso con un IMC mayor a 30. ¿Qué precaución tenemos que tener cuando tenemos un paciente obeso? Que tenemos que usar una aguja más larga. ¿Ya? Esa es la única recomendación que hay que hacer, porque la vía de administración es intramuscular, y con una aguja, las que usamos común y corriente, podemos caer en tejido graso y no llegar al tejido muscular, donde es lo ideal. ¿Qué es lo que demostró este estudio de vida real con aproximadamente 800 pacientes y 300 pacientes con obesidad? Que no hay diferencias en cuanto a la efectividad a los 2 años de seguimiento. Respecto a la adherencia de las inyecciones, que es otra preocupación también de qué tan adherente va a ser el paciente en ponerse las inyecciones, podemos ver que entre el 83 y el 99% de las inyecciones se administraron a tiempo. Se utilizó el puente oral en 65 inyecciones en la cohorte norteamericana, en 21 de las 96 inyecciones en la cohorte Carlos. De los pacientes que recibieron las inyecciones a tiempo, el 74-90% de los pacientes en vida real, es decir, más de 3/4 de los pacientes recibieron sus inyecciones a tiempo, y solamente 15 de 144 pacientes, una cohorte en Estados Unidos, en San Diego, y 6 de 133 pacientes, una cohorte australiana, no la alcanzaron a recibir a tiempo, y todos estos pacientes alcanzaron a recibir el puente oral para evitar caer en este periodo de falta de terapia antirretroviral.
Esta es la adherencia de Carlos a los 12 meses de seguimiento, nuevamente la cohorte alemana, cohorte prospectiva, y acá podemos ver que el 88,5% de las inyecciones cayó dentro de este periodo de ventana de más o menos 7 días. Cabotegravir rilpivirina se administra después de una dosis de carga, la dosis inicial, una dosis al mes y posteriormente se administra cada 2 meses. Yo tengo más o menos 7 días para poner la inyección. Y en este caso podemos ver que el 88,5, pero si sumamos los que se pusieron la inyección adelantada, el 95% de las inyecciones fueron a tiempo. Solamente un 4,5% de las inyecciones, perdón, ocurrieron de forma tardía y todos estos pacientes alcanzaron a recibir el puente oral y no se quedaron sin su tratamiento. Respecto, otra preocupación es qué tanto tiempo el paciente va a pasar en la clínica. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué tan demandante va a ser para los servicios? La cohorte Carlos evaluó, tenemos los resultados a los 6 meses, la expectativa de los médicos y lo que ocurría al principio cuando ellos iban a partir el estudio y lo que ocurría al 6.º mes de seguimiento. Y podemos ver que la gran mayoría pensaba que esto iba a tomar menos de 20 o menos de 40 minutos y esto se mantuvo y podemos ver que ya a los 6 meses de seguimiento no gasta más de 40 minutos en general el tiempo que pasa el paciente en la clínica. El 66% de los médicos consideró que el tiempo pasado en la clínica era extremadamente o muy aceptable para lo que ellos estaban esperando. Eso de eficacia, de efectividad, perdón, no vamos a entrar en más detalle, vamos a hablar un poquito de seguridad. Tenemos estas 3 cohortes, ya es cierto, Billón que ya le había mostrado, Carlos, una cohorte suiza, otras cohortes que también son multicéntricas y podemos ver que en general la tasa de descontinuación por eventos adversos va entre un 1,1 a un 10,5%. Una cohorte más pequeña, 76 pacientes, obviamente 8 discontinuaciones, tiene un peso mayor que una cohorte más grande como la cohorte Billón, donde solamente 7 de los 210 pacientes, o en Carlos, 17 de los 351 descontinuaron. Qué interesante también ver que las discontinuaciones por eventos adversos en el sitio de inyección en general son bastante infrecuentes. Pese a que este es un medicamento que duele, pese a que es un medicamento intramuscular, en general lo que vimos en los estudios pivotales es que los pacientes no tienden a discontinuar por esta causa y es algo que también se observó en esta cohorte de vida real. Acá podemos ver los eventos adversos a un año de seguimiento en la cohorte alemana. 39 pacientes presentaron eventos adversos grado 1 o grado 2, solamente uno presentó un evento adverso grado 3 y 4 pacientes, es decir, el 1,1% discontinuó por un evento adverso asociado a la droga. Sí, y estos eventos excluyen, ¿cómo se llama esto? Los eventos adversos en el sitio de inyección. Si acá podemos ver los eventos adversos en el sitio de inyección, 230 pacientes recibieron 2.294 inyecciones con 10% de dolor, menos del 1% nódulos, menos del 1% inflamación. Y podemos ver que las discontinuaciones por eventos adversos en el sitio de inyección fue solamente de un 4% a los 12 meses de seguimiento. ¿Qué pasa con la preferencia? Uno puede pensar que a lo mejor el paciente se va a agotar después de tanto tiempo de estar recibiendo inyecciones. Acá fijémonos en las dos primeras. Ya esto es Carlos a los 6 meses y esto es Carlos a los 12 meses de seguimiento. A los 6 meses de seguimiento, 25,9% de los pacientes reportaron algún evento adverso en el sitio de inyección y esto cae a un 11,7% a los 12 meses de seguimiento. O sea, podríamos ver que aparentemente en una cohorte de vida real el dolor o los eventos adversos en el sitio de inyección se van haciendo más tolerables con el tiempo. Acá podemos ver la cohorte australiana, este fue también a 48 semanas, un año de seguimiento, un 30% de eventos adversos. Y otras cohortes como Billón, otra cohorte norteamericana y una cohorte suiza van entre un 10 y un 27,9% dependiendo del periodo de seguimiento. Este 27 es a 24 semanas y este es a 12 meses, es decir, 48 semanas. Entonces podemos ver que en general la tasa de eventos adversos es bastante tolerable y no es algo que vaya empeorando con el tiempo de seguimiento. Y acá es donde me voy a detener un poco más porque acá yo creo que es lo valioso o lo importante de esta terapia innovadora, que son los reportes de los pacientes en vida real. Sabemos que los estudios clínicos ya reportaron que habían beneficios respecto a los pacientes en cuanto a calidad de vida, satisfacción con el tratamiento,
alivio de los desafíos psicológicos, minorizan el estigma después de cambiar el tratamiento. Se ha visto una satisfacción estadísticamente significativa en los pacientes que cambian este tratamiento y en los estudios clínicos, sobre el 95% de las personas preferían la terapia inyectable por sobre la terapia oral. Pero nuevamente eran estudios clínicos, ¿cierto? Pacientes más seleccionados. ¿Qué pasa en la vida real? En Carlos, al sexto mes de seguimiento, el 49% de las personas habían experimentado siempre o a menudo algún desafío psicosocial. En Billón, al 12 mes de seguimiento, acá hay un error, 12 meses, cuando se compara al inicio y al mes 12, el 18% de los pacientes cuando partieron el tratamiento inyectable tenían temor a la divulgación de su diagnóstico versus un 5% al año de seguimiento. El 28% de las personas sentían que tomar la terapia era un recordatorio incómodo de VIH versus un 3% a los 12 meses. Tener ansiedad de la adherencia cae de un 25% a un 3%. ¿Cuántos de nuestros pacientes nos preguntan, doctor, me pasé 5 minutos, me pasé una hora, me va a pasar algo? Hay mucha ansiedad también. Esto no es para todos los pacientes. Yo creo que acá esta terapia es una terapia que tenemos que seleccionar bien a los pacientes, una terapia que no es ampliamente para todos. No todos van a querer pincharse, pero la persona que quiere, la persona que tiene estas dificultades es la persona que más se va a beneficiar de este tratamiento. El estigma. Podemos ver que en esta cohorte norteamericana cae de un 18 a un 1%, 55 pacientes versus un paciente al año de seguimiento se sentía menos estigmatizado. O sea, yo creo que ese es el principal valor. La eficacia, la seguridad la tenemos con todas las drogas, las tenemos con las orales, la tenemos con los genéricos, la tenemos con las dos drogas, pero esto no lo habíamos visto antes. Respecto a la satisfacción por el tratamiento, qué tan aceptable es el tratamiento para las personas, vemos que hay una buena aceptación del tratamiento con una mejoría de los scores de satisfacción, tanto al mes 12 en Carlos, al mes 12 en Billón y a la semana 24 en la cohorte australiana de pacientes con situaciones complejas. Vemos que, y este estudio se los voy a mostrar con más detalles, incluso en personas en situación de calle, con enfermedad psiquiátrica, con abuso de droga, el tratamiento inyectable genera una mayor satisfacción al tratamiento estadísticamente significativa versus el tratamiento oral. Y este es el Carlos que podemos ver que acá yo les había mostrado. Ahí, era para el otro lado. Que la satisfacción al tratamiento en Carlos al mes 6 y podemos ver que al 12 mes de seguimiento esta satisfacción se mantiene en valores aceptables y se mantiene estadísticamente significativa al basal. Por lo tanto, nuevamente, el dolor aparentemente se va haciendo más tolerable y la satisfacción no va cayendo a lo largo del tiempo, por lo menos en un año de seguimiento de esta cohorte prospectiva. La preferencia de los participantes por mantener la terapia inyectable versus la terapia oral que tenían anteriormente. En Carlos podemos ver que el 99% de las personas prefieren el tratamiento inyectable y en Billón el 97% de las personas en Estados Unidos prefieren el tratamiento inyectable por sobre la terapia oral que estaban recibiendo antes de ingresar a este estudio. ¿Cuáles eran las razones para que las personas prefieran el cabotegravir rilpivirina inyectable? Esto en Carlos al mes 12 de seguimiento. El 75% decía que es más conveniente recibir inyecciones y en Billón, el norteamericano, el 91% decía que no tenía que preocuparse por recordar los medicamentos todo el día, versus el 70% de este grupo en Alemania. El 69% estaba cansado de tomar sus medicamentos todos los días. El 62% decía que no era necesario portar su medicación. ¿Cuántos pacientes no andan con el cascabel en la mochila? Y lamentablemente nosotros tenemos una sociedad que es muy copuchenta. O sea, si alguien se toma una pastilla en el trabajo, nos falta que le pregunta, ¿pero por qué te tomas un medicamento? ¿Por qué tienes que ir tanto al médico? Y son todo eso que es cosas que van generando cargas emocionales. Yo tengo un paciente que lamentablemente no es candidato a esto porque él ya está en un esquema de rescate con doble dosis, pero el paciente vive en una pensión y tiene la terapia en la casa de la mamá. Tiene que ir todos los días a la casa de su mamá en la mañana y en la noche a tomarse su terapia porque no quiere que nadie en la pensión sepa que vive con VIH. Me dice, es que la gente es tan copuchenta que si se mete en mi cajón, hoy día le sacan una foto a mi terapia y saben que tengo VIH. Entonces son todos factores que en el fondo esta terapia ayuda a alivianar. No tengo que pensar en el estado serológico todos los días. ¿Cuántos pacientes la pastilla, el tomar toda una pastilla todos los días, es un recordatorio diario de que viven con VIH? Hay gente que no puede superar ese estigma y la misma sociedad no permite superar ese estigma. En la cohorte norteamericana, más conveniente para recibir inyecciones, cansado de los comprimidos, no es necesario que porte los medicamentos, me siento más en control del manejo del VIH, esto empodera a los pacientes.
no tengo que pensar el estado serológico. Y podemos ver que son números que van del 69 al 91%. ¿Ya? Y esto va más allá, como les decía, de la eficacia, de la seguridad. Esto afecta a la calidad de vida. Estos son la aceptabilidad de los eventos adversos. Acá podemos ver cómo en Carlos la aceptabilidad fue de un 2,1. Acá a mayor puntaje es peor la aceptabilidad y podemos ver que esto no cambia entre el mes 1 o la inyección 3, que era al mes 6. En la corte australiana, JABS de pacientes en situaciones complejas, esto incluso mejora un poco, no es estadísticamente significativo, pero vemos que la aceptabilidad no empeora en el tiempo, tanto de las reacciones locales como del dolor. Entonces podemos ver que, como les decía, es un tratamiento inyectable, no es para todos. Yo no me pondría una inyección cada 2 meses, por ejemplo, pero hay gente que sí. Pero es una terapia que en general es bastante bien aceptada. El 86% de las personas decía que ir a la clínica cada 2 meses era muy o extremadamente aceptable. El 92% informaba que el tiempo que pasaba en la clínica era muy o extremadamente aceptable. Y esta es la cohorte JABS. Y esta cohorte yo la quise poner acá porque este fue un estudio que a mí me cambió un poquito la perspectiva que yo tenía de para quién es este tratamiento. Cuando iba la Claudia a visitarme al hospital, ella me decía, doctor, pienso en un paciente. Yo le decía, pucha, Claudia, en verdad lo veo súper complejo porque tiene que ser un paciente con una condición clínica que yo justifique que no puede recibir la terapia oral. Intestino corto, mala absorción, citomegalointestinal, una TB. Entonces yo pensaba mucho del punto de vista clínico, no pensaba tanto en estos temas de los reportes de los pacientes, de la satisfacción del usuario. Y esto me abrió un poco los ojos porque este fue un estudio que evaluó la efectividad de cabotegravir y rilpivirina en un hospital australiano, que era un grupo de necesidades complejas, con vulnerabilidad social e historial de mala adherencia. El objetivo principal no era la eficacia, eso ya lo sabemos. Ellos querían ver qué porcentaje de los pacientes recibían las inyecciones a tiempo en este grupo de pacientes con situaciones complejas. Otro objetivo que era evaluar las citas perdidas, los fallos virológicos, pero también los resultados con la satisfacción de los pacientes, la adherencia, la satisfacción, la experiencia con las inyecciones y compararlo con la terapia oral previa. Estas son las características basales. Podemos ver que eran la mayoría hombres, mitad australiano, un poquito más de otros países, 75% de habla inglesa como primer lenguaje. ¿De dónde venían las terapias? La gran mayoría, cerca de un 40%, venía de Victegravir, alrededor de un 30% de Elvitegravir y alrededor de un 20% venía de Abacavir, Dolutegravir, Lamivudina. Y un pequeño porcentaje venía de otras como Rilpivirina o de Dolutegravir, Lamivudina. Había un 15% que tenía historial de mala adherencia. Y acá podemos ver las comorbilidades o los factores de complejidad de estos pacientes. Estos no son los pacientes ideales, no son los pacientes que están en los estudios clínicos. Son pacientes que tienen aislamiento social, trastornos mentales, inestabilidad financiera, el uso de cristales, del Crystal Meth, que es un tema que lamentablemente estamos viendo, ahora que vamos a hablar de Chemsex, Michel Seri probablemente menciona este tema. Hasta hace unos años no veíamos cristal en nuestros pacientes y hoy día lo estamos viendo. O sea, en el hospital ya me ha tocado este año ver por lo menos 3 pacientes que me han confirmado que usan cristales. Y es una droga que es demasiado adictiva y que de verdad es una droga que, a mi punto de vista, es tan impactante socialmente como la pasta base. A ese nivel llegan las personas. Trastornos neurocognitivos, polifarmacia, comorbilidades físicas. O sea, son pacientes que tienen algún grado de complejidad y podemos ver que el índice de complejidad de estos pacientes era bastante importante. El objetivo primario se cumplió el 97,2% y si sumamos las anteriores, el 97,7% de las inyecciones ocurrieron en el periodo de ventana. Solamente un pequeño porcentaje ocurrió fuera del periodo de ventana de forma tardía y todos estos pacientes alcanzaron a recibir terapia de puente oral. Por lo tanto, el hecho de tener una situación clínica compleja no necesariamente implica que el paciente no va a poder seguir las instrucciones o no necesariamente pueda seguir las indicaciones de adherir a una terapia oral cuando no la pueda recibir. Además que recordemos que no es necesario hacer el puente oral con cabo rilpe, el puente oral puede ser con la misma terapia que el paciente venía recibiendo antes. Si un paciente venía con abacavir, lamivudina, dolutegravir y no alcanza a recibir el tratamiento, lo puedo continuar con la misma terapia antes porque sé que es una terapia que este paciente toleraba. Y este es el caso también que me hizo pensar en un paciente que tengo yo en el hospital. Es un paciente que podemos ver cómo
la carga viral sube y baja. ¿Cuántos de nosotros no tenemos este paciente? Que es el paciente que llega indetectable, que después al siguiente control llega con carga detectable y que uno lo reta, que el paciente dice que va a adherir, pero el paciente después de nuevo llega detectable. Y un paciente que, en el fondo, uno, claro, piensa desde el punto de vista clínico, es un pésimo paciente. Pero hay que pensar también por qué no se toma la terapia el paciente. Tiene el estigma, tiene que, le recuerda la pastilla de vivir con VIH, hay alguien que lo está vigilando, le preguntan. Entonces hay muchas situaciones que van más allá. Y a este paciente, acá en mayo del 2021, cuando llegó con esta carga cerca de 50.000 copias, se le dice al paciente que existe la posibilidad de entrar a este estudio. Y el paciente llegó indetectable. El paciente que tengo yo es un paciente que tenía un trastorno psiquiátrico bastante complejo, yo le digo lo mismo. Y el paciente al mes de tratamiento llega indetectable y logramos administrarle el tratamiento inyectable, porque el paciente se comprometió, porque para él era muy complejo tomarse las pastillas en la casa. Él tenía un cuidador, pero el cuidador no siempre estaba. Entonces, no es siempre el paciente ideal. No pensemos solamente en el paciente, el buen paciente, el bien portado. Pensemos en estos pacientes que, ¿por qué este paciente no se tomaba la terapia adecuadamente? Cuando vemos los resultados virológicos de este estudio, el 98,5% de los pacientes tenían carga viral indetectable. Solamente un paciente tenía una carga viral detectable de mayor de 50, en 55 copias y ningún paciente de este grupo de situaciones complejas presentó fallo virológico. Los eventos adversos, podemos ver que fueron muy pocos los eventos adversos, prácticamente no se presentaron eventos adversos relacionados a la droga. Sí, eventos adversos en el sitio de inyección, un 29,1%, que es lo que ya habíamos mostrado anteriormente, pero de estos eventos adversos, solamente un 1,7, fue una discontinuación por evento adverso. Respecto a la experiencia con la inyección, acá podemos ver, y acá más importante, ver qué mejoró, qué empeoró. Yo creo que lo importante es ver que no cambia. O sea, acá tenemos un seguimiento 48 semanas y no hay un empeoramiento, tampoco hay una mejoría, pero yo lo veo al revés. De repente, quizás porque a mí no me gusta tanto el tema de la inyección, yo cuando chico hice mucha amigdalitis, entonces sufrí mucho con las inyecciones, pero veo que esto no empeora en la gente. Vemos que la aceptabilidad del dolor, la satisfacción con la inyección, la ansiedad respecto a recibir las inyecciones, la disponibilidad de seguir recibiendo inyecciones, no empeoró en este año de seguimiento. Y vemos que sí, la satisfacción del tratamiento mejoró a la semana 24, pero especialmente a la semana 48 fue estadísticamente significativa la satisfacción con el tratamiento. Y esto lo encuentro muy bonito, son testimonios de las personas que que participaron acá del JAPS. Uno decía, ponte en nuestro lugar. El recordatorio diario puede resultar debilitante. Podemos vivir de nuevo, mi mamá ha notado un cambio en mí, estoy planificando viajes, estoy haciendo cambios. Por primera vez en 14 años celebré mi cumpleaños sin pensar en absoluto del VIH. ¿Se dan cuenta lo potente que pueden ser de repente estos mensajes? Nunca volveré a tomar pastillas, tengo una libertad que no había tenido desde antes que me diagnosticaran. Nunca esperé que hiciera una diferencia, pero realmente me quitó un peso de encima que no sabía que estaba allí. La libertad de no tener que pensar en el diagnóstico lo ha cambiado todo. Mis amigos han notado que me parezco más a mi antiguo yo. Incluso pienso en que podrían tener citas de nuevo. Y poder olvidar que tengo VIH después de ser positivo durante 15 años es una gran bendición. Entonces, el mensaje detrás de esto es, no nos quedemos tanto con lo clínico como pensaba yo antes. Pensemos un poquito más allá, que a lo mejor esto va a beneficiar a más personas de las que realmente hemos pensado. Y acá les quería mostrar un poquito la experiencia en Chile. Este es un mapa de inclusión que desarrolló GSK respecto al portal de compras de mercado público. Ya hay, ¿cómo se llama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hospitales en este momento en Chile que están comprando cabotegravir rilpivirina, que tienen pacientes ya en este tratamiento inyectable. ¿Qué situaciones están viendo? Y estos también son datos reportados porque han ido recabando los chicos de GSK. Switch por preferencias del paciente, switch por situaciones especiales, trastornos cognitivos, trastornos neurológicos, degenerativos, que dependen de cuidadores para la toma de la terapia oral. Pacientes poco adherentes, y acá tenemos pacientes privados de libertad, abuso de alcohol o de drogas, situación social vulnerable, trastornos psiquiátricos severos como esquizofrenia, por ejemplo, trastornos de mala absorción, cirugía bariátrica, tuberculosis intestinal, trastorno de deglución. Entonces esto ya se está utilizando en el Hospital de Arica, en el Hospital Militar, en Dipreca, en el Hospital Lucio Córdoba, en el Barros Luco, en Chillán, en Temuco, en Osorno, en Los Ángeles y en Punta Arenas. Entonces, esto no es un tema, si bien es un tema complejo, esto hay que
hacer un trabajo un poco con otras entidades porque no es un medicamento que está en la canasta. Por lo tanto, acá entra a trabajar el comité de farmacia y cada hospital tiene su propia forma de trabajar. ¿Cómo lo hicimos nosotros en nuestro hospital? Nosotros nos apoyamos, hablamos con el psiquiatra, afortunadamente nosotros contamos con un psiquiatra en el Lucio Córdoba, nos apoyamos con la psicóloga, hicimos un informe psiquiátrico, un informe psicológico y un informe médico que lo hice yo. Y con todo eso fuimos al comité de farmacia, fuimos a la dirección a abogar por este paciente, que más encima era un paciente que ya estaba llegando indetectable, que estaba dispuesto a tomarse la pastilla si es que nosotros podíamos ayudarlo más allá de lo que él podía controlar. Entonces yo creo que, y asimismo lo han hecho otros hospitales incluso algunos ya lo tienen disponible en el arsenal y están esperando encontrarle el paciente ideal. Entonces este es un tratamiento que ya se está difundiendo, que ya estamos viendo que está generando un beneficio más allá, y yo creo que si nos ponemos a pensar, yo creo que todos tenemos por lo menos un paciente que se podría beneficiar de esto, no por una condición clínica, sino que por una condición biopsicosocial. Entonces, para ir terminando, las razones en general a nivel mundial para cambiar a esta terapia, como les decía, la terapia oral como un recordatorio diario, la conveniencia, el miedo a la divulgación, el estigma, minimizar el estrés o la carga de las pastillas, la gran mayoría situaciones no médicas, situaciones biopsicosociales. Y empezamos ahora, las interacciones farmacológicas, intolerancia a las pastillas, eventos adversos y los otros como investigaciones o viremias de bajo nivel. Pero la gran mayoría de las razones para cambiarlo son razones que van más allá de la parte biomédica. Las razones para no cambiar, obviamente, personas que prefieran las pastillas sobre las inyecciones, cuando hay personas que quieren esperar más evidencia, preocupaciones por los eventos secundarios, mayor frecuencia de las visitas a la clínica, una persona que no tiene la capacidad de ir las veces que necesita ir, dificultades para viajar a la clínica y cuando hay medicamentos o complicaciones concomitantes. Entonces, en modo resumen, ya vimos que la evidencia clínica de los ensayos fase 3 y 3B demostraron la eficacia no inferior, demostraron una seguridad aceptable comparable con la seguridad de los tratamientos orales, una baja tasa de fracaso virológico que en general fue de un 1%, con 28 fracasos de 2.650 personas que recibieron este tratamiento, y una preferencia mayor al 90% cuando se compara con otras terapias orales. ¿Qué mostraron los estudios de vida real? Perdón, mostraron que tenemos más de 8.600 personas en vida real usando este tratamiento. Ha demostrado una alta efectividad con bajas tasas de fracaso virológico, bajas tasas de interrupción debido a eventos adversos en el sitio de inyección, y pudimos comparar la alta preferencia y la mayor satisfacción al tratamiento inyectable versus al tratamiento oral en este grupo de personas. Entonces, sabemos como resumen que se encuentran disponibles los datos de este grupo de 6.000 personas en supresión virológica, con con una buena tasa de supresión después del cambio, baja tasa de incidencia y resistencia al tratamiento, y lo que necesitamos es generar más datos de vida real, especialmente en este grupo de pacientes en situaciones complejas como los que le mostré de este estudio australiano, para poder generar esta evidencia y poder dar más comodidad y más seguridad con este tratamiento. Acá están los datos de seguridad.